Vamos empezando. ¿Algún otro comentario? Entonces, iniciaríamos con nuestro encuentro meeting virtual para la conmemoración de este Día Internacional del Trabajo. Pues damos la más cordial bienvenida a todos los participantes del Frente Amplio. Y qué bueno que estamos aquí haciéndonos presentes en esta conmemoración de un 1 de mayo en condiciones pues bastante críticas. Les deseamos salud a todos, deseamos que esto pase ya a la brevedad posible y que podamos retomar cada uno de nosotros y cada una de nuestras organizaciones, nuestras actividades con la mayor regularidad que se pueda. Pues bien, entonces iniciamos. Después de la bienvenida, le cederíamos la palabra en primera instancia al compañero Luis Quintanilla, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en esta sección 7 de Chihuahua, para que nos dirigiera algún mensaje. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias y nuevamente buenas tardes a todos. Precisamente yo también me siento bastante contento de este evento. Estamos hablando de un evento en el cual no se pudo realizar el año pasado, no estábamos inclusive visualizando este tipo de plataformas y creo que es algo bastante efectivo, algo que se queda inclusive, como comentábamos, grabado como para que se pueda inclusive difundir aún más a veces que los eventos pues propios, ¿no? De presenciales que habíamos estado ya en años pasados realizando. Entonces yo sí les voy a compartir aquí a forma de la opinión pública por parte del sindicato, tanto local como nacional, lo que hemos estado aquí pues viendo alrededor de los problemas de trabajo de esta organización. Entonces, si me permiten, a la opinión pública, este 1 de mayo, los telefonistas saldremos a las calles en defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo y de la vigencia de nuestra fuente de empleo. Cabe notar que a raíz de la privatización de Teléfonos de México, se estableció un compromiso de su título de concesión que implicaba la construcción, expansión y modernización de la red telefónica, lo que permitió conectar a todas aquellas poblaciones de más de 500 habitantes, así como la mejora y diversificación de los servicios de préstamo que prestamos. La generación de condiciones para la apertura gradual a la competencia y el respeto pleno de los derechos laborales adquiridos, lo anterior en el marco de una política de Estado encaminada a fortalecer el sistema de telecomunicaciones del país. Dicho compromiso fue ratificado dentro del inciso 7 de los antecedentes de la renovación de la concesión y fue el requisito para la adquisición de Telmex, por lo que resulta inadmisible que ahora los directivos de América Móvil busquen incumplirlo, afectando los derechos laborales y comprometiendo la viabilidad de la empresa. Los trabajadores contribuimos con este proceso con nuestra mano de obra calificada y con iniciativas innovadoras como los programas de productividad y capacitación, lo que dio lugar a que en el año 2000 Teléfonos de México fuera considerada como la mejor empresa telefónica del mundo. Rechazamos la pretensión de la empresa de responsabilizar a los trabajadores por la difícil situación que enfrentan, ya que esta es consecuencia de las erráticas políticas del IFT y América Móvil, por lo que resulta inadmisible que sus consecuencias sean transferidas a los telefonistas a través del recorte de sus salarios y prestaciones en clara contravención de lo dispuesto en el artículo 18 transitorio del decreto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No está de más recordar que el respeto a los derechos laborales no fue un obstáculo para la modernización del sistema de telecomunicaciones que encabezó Telmex por mucho tiempo, y que la red de los telefonistas construimos mostró plenamente su valor durante la más reciente emergencia sanitaria. Por todas estas razones, al inicio del presente sexenio acudimos a las autoridades gubernamentales para buscar la solución a este problema, que concierne a los telefonistas y sus familias, el cual afecta significativamente el desarrollo de las telecomunicaciones del país. Fue así como se estableció la mesa intersecretarial en la que concurren
concurren la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, funcionarios del Gabinete Económico, asesores del presidente, el IFT, además de la empresa y sindicato. Reconocemos la voluntad política del gobierno federal, pero hacemos notar que los plazos para encontrar soluciones en el marco del respeto de los derechos laborales adquiridos se están acortando. Toda vez que de nueva cuenta nos vimos obligados a prorrogar el emplazamiento a huelga por revisión salarial del 20 de mayo, mientras que el emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo tiene establecida como fecha de vencimiento el 19 del mismo mes. En este contexto, anunciamos que los telefonistas nos movilizaremos durante todo este periodo a fin de concretar las siguientes reivindicaciones. Solución al pliego petitorio de nuestra revisión salarial. La empresa cuenta con recursos suficientes, no aceptamos que las legítimas demandas de los trabajadores se conviertan en moneda de cambio para justificar las políticas antisindicales de América Móvil. Asumir las medidas necesarias para garantizar la viabilidad económica, financiera y operativa de nuestra fuente de trabajo, con pleno respeto a los derechos laborales adquiridos, en especial de la cláusula 149 relativa a la jubilación. Solución para la agenda obrero-patronal pendiente, ya que nada justifica el incumplimiento de los acuerdos establecidos previamente entre empresa y sindicato. Libertad tarifaria en todo el país, ya que Telmex ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas asimétricas que le han sido aplicadas. Acceso de Telmex a los llamados servicios convergentes. En este sentido, exigimos que América Móvil abandone su política consistente en darle prioridad a Claro TV. Y 6. Recuperación de la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones, la cual se sustentará en 3 grandes proyectos. Establecer una agenda para impulsar la soberanía e inclusión digitales como herramientas para modernizar la planta productiva nacional y permitir el acceso de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación. Plan nacional para el despliegue de más y mejor infraestructura de telecomunicaciones, en el que deberán involucrarse todos los operadores telefónicos, y una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyo eje fundamental será garantizar la conectividad y cobertura universales de los servicios de telecomunicaciones. Por ello, rechazamos los incumplimientos de Telmex y de América Móvil de lo dispuesto tanto en nuestro título de concesión como en el diseño transitorio de la Ley Federal del Trabajo. Y como verán, pues este movimiento que hemos estado haciendo, y más ahorita que estamos hablando del Día Federal del Trabajo, Día Nacional Mundial del Trabajo, pues seguimos nosotros también peleando por nuestros derechos, los cuales pues han querido irse reduciendo. La empresa no se ha acercado precisamente a dialogar de una manera como en otros años se había dado. Ha tenido que intervenir el gobierno, ha tenido que intervenir pues todas las instancias, y la más alta en este caso la Secretaría del Trabajo, y pues estamos en esa lucha. Agradecemos de hecho y de antemano mucho la cooperación y el apoyo que se ha dado tanto a nivel nacional, aquí en lo local, aquí con los compañeros precisamente que estamos, el Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad, aquí con la compañera, con el compañero Noel García por parte del Resiste. Y pues ha habido comunicación, precisamente se nos había cortado un poco en base a esto de la pandemia, pero pues aquí seguimos y esperamos y hacemos una invitación a que sigamos precisamente así, unidos y en comunicación, para que sigamos avanzando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañero Luis Quintanilla. Como ven, pues no la tiene fácil el sindicato de telefonistas, está en pleno resiste, valga la palabra, en pleno resiste contra el embate de la empresa y contra el embate del gobierno, que bueno, trata ya durante varios sexenios de estrangular a la organización sindical, y la empresa por otra parte pues trata de sacudirse la responsabilidad económica que tiene en las decisiones que se han tomado, y ha llegado a hablar de una quiebra técnica de la empresa Teléfonos de México, sin comentar, sin decir
que en todo caso, si el título de concesión que le está dando el gobierno federal no le es costeable, bueno, pues lo que podría hacer es regresar el título de concesión. Pero sabemos que no es por ahí el asunto. El asunto es tratar de estrangular a la organización sindical, a los trabajadores y al propio contrato colectivo de trabajo. Muy bien, pues gracias, compañero Luis Quintanilla. Enseguida le cederíamos la palabra a la compañera Tania Rivas, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad. Adelante, Tania, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. En lamentables condiciones, debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, lamentamos no poder salir a manifestarnos, a hacernos presente como la base trabajadora que somos, la Unión Nacional de Trabajadores, y manifestar nuestras necesidades, inconformidades y luchar como cada año lo hacemos y a lo largo de todo el año, ¿verdad? Con diferentes eventos y meeting, ruedas de prensa, donde pues todos estamos en la misma sintonía buscando ahora sí que el bienestar de los trabajos. Lamentablemente la pandemia ha venido a darle un arma, cierta poder a las empresas, a los patrones para escudarse y no hacer ahora sí que la parte que les corresponde, dando seguridad social a sus empleados, habiendo contrataciones nuevas, un sinfín de cláusulas que se están ahora sí que en una estira y afloja, escudándose, como ya lo decía, en la pandemia, donde el principal argumento es pues el financiero, ¿verdad? Como en todos lados, que lamentablemente muchas empresas han tenido que cerrar y muchos trabajadores están siendo embestidos por este trance que estamos atravesando a nivel mundial. Sin embargo, no dejamos de pasar esta oportunidad y estos medios que tenemos hoy en día para poder llegar a los compañeros y manifestarnos de alguna manera. Es un día que nuevamente nos encontramos reunidos para festejar y reivindicar el homenaje a los mártires de Chicago. No hay que olvidar que si alguien inició esta lucha, pues nosotros tenemos que continuar. Y aunque son pocos los sindicatos que quedamos de una manera, ahora sí que diferente a los charros, como se les dice normalmente, ¿verdad? Donde el patrón es el que manda y únicamente los pone a ellos, pues nosotros estamos en esta lucha constante, tratando de dejar un mejor futuro para nuestras generaciones. Es una fiesta por demás, digamos, del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. La fecha también es propicia para denunciar derechos vulnerados por gobiernos neoliberales y solicitar atención a nuestras inquietudes, para exigir salarios justos, seguridad social y acceso a los obreros, a seguros médicos y reclamar por las marcas tasas de desempleo. Lamentablemente no es una tarea fácil y hoy en día se nos complica aún más. Las últimas reformas laborales han servido para fijar un marco que con dos claros objetivos: reducir el costo de factor trabajo y debilitar la negociación colectiva, y aún más a los pocos sindicatos que aún quedamos. Por eso, hoy reforzando así las facultades de las empresas para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, es una ofensiva más contra los derechos laborales en el último término. Obedece a una estrategia cuyo fin es hacer desaparecer los pocos sindicatos que aún existen y nada que ver, por tanto, con fomentar un modelo productivo que favorezca la creación de trabajos estables y de calidad. Es lamentable que los jóvenes de hoy en día no puedan acceder a una opción diferente que hasta la que hoy han conocido, con un trabajo precario, inestable e indigno, para ofrecerles posibilidades de salir de esas condiciones que solo hacen aún más grande la migración y el desempleo, el subempleo como el outsourcing o la delincuencia que sigan creciendo en nuestro país. En un intento desesperado de los grupos que controlan el poder económico y político por acabar de imponer un modelo económico y asegurar mayores ganancias y una mayor concentración de la riqueza y el poder, como se ha demostrado claramente en las crisis que estamos viviendo. Por eso el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los derechos de los trabajadores, las libertades democráticas, es el espacio en el que concurrimos y desde hoy estamos construyendo nuestras propuestas y una nueva estrategia, movilizándonos de alguna manera, siendo por medios digitales como hoy en día,
exigiendo la respuesta y solución inmediata a los conflictos de los electricistas, de los compañeros mineros, de los compañeros del sindicato de trabajadores del Telmex y otros tantos sociales como lo es el campo. Por eso hoy los invito a todos, compañeros, a que desde nuestras trincheras sigamos luchando y movilizándonos para un mejor engrandecimiento de toda la clase social, y que sobre todo nuestros jóvenes y recién egresados puedan aspirar en algún momento dado a esas prestaciones a las que todos deberíamos de tener derecho, que es lo fundamental: estabilidad económica y salud. Entonces, compañeros, pues muchas gracias. Por parte del Comité Seccional del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores nos hacemos presente y nos unimos a la lucha de cada uno de ustedes, puesto que todos estamos ahora sí que en este mismo tren y barco que nos va a llevar a un buen fin si seguimos luchando unidos como hasta hoy lo hemos hecho. Gracias, compañeros. Hasta la victoria. Muchas gracias, compañera Tania. Hacemos nuestros sus planteamientos y creo que es un mal común y nos ha estado pegando parejo a todas las organizaciones en lo financiero, todo este asunto de la terrible pandemia por la que estamos pasando. Muchas gracias, compañera Tania. Enseguida tendríamos la participación por parte del RESISTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz del profesor Juan Morúa Torres. Profesor, por favor, adelante. Compañeros trabajadores de la sección 7 del Sindicato de Telefonistas, compañeros del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, compañeros maestros, camaradas todos, a nombre de los maestros del RESISTE, este movimiento digno y rebelde en el estado de Chihuahua, les decimos que nos reconforta este encuentro, compañeros. Reciban un fraternal y combativo saludo en este día tan memorable para la clase trabajadora en el mundo. A 135 años recordamos la gesta heroica de los mártires de Chicago, que no dudaron en dar su vida por mejorar las condiciones de la clase obrera. Hoy los trabajadores recordamos a esta gesta heroica. Albert Parson, al ser condenado a la horca, refirió a sus verdugos: ¿creéis, señor? Parece que tenemos problema ahí con el ¿A la se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? ¡Ah, no! Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. En el mundo, compañeros, millones de obreros, campesinos, amas de casa, maestros, profesionistas, siguen luchando para construir un mundo mejor y acabar con las injusticias que nos imponen los explotadores. Muchos han caído en el intento, pero la lucha no se detiene, continúa, avanza, y tarde que temprano esta lucha de la clase obrera, de los trabajadores del mundo, va a triunfar. Honor y gloria a los mártires de Chicago. Honor y gloria a nuestros compañeros caídos en lucha. La lucha de los maestros no es una lucha ajena a la que enfrentan miles de trabajadores en México y el mundo. Las reformas que han empleado los dueños del poder económico y político para seguir saqueando al país e incrementar sus ganancias tiene como consecuencia inmediata la explotación laboral y la depredación del medio ambiente. Al menos en México, así lo demuestran las reformas estructurales aprobadas al inicio del sexenio de Peña Nieto
y que hoy aún persisten. No basta decretar su extinción en un discurso demagógico, compañeros, para desmovilizar a las organizaciones y frenar el descontento de los trabajadores. Estas no desaparecerán por decreto. Requerimos de la fuerza conjunta y organizada de todos para poder tumbarlas. Desde nuestro movimiento, como miembros activos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, demandamos al gobierno federal y al gobierno estatal, primero, el reconocimiento pleno de nuestros derechos laborales, tanto en las leyes como en la operación del sistema educativo nacional. Por ello insistimos constantemente en la cancelación total del régimen de excepción laboral impuesto contra el magisterio con la mal llamada reforma educativa del sexenio federal anterior y sostenida en la reforma del 2019, en lo que se refiere al ingreso, a la promoción, al reconocimiento en el servicio educativo. No aceptamos ni aceptaremos la falsa premisa de que la educación mejora cuando las maestras y maestros somos privados de los derechos fundamentales a la bilateralidad y la contratación colectiva de sus condiciones de trabajo. La violación de nuestros derechos se agrava con disposiciones verticales, arbitrarias e injustas, emitidas por la llamada unidad del sistema de la carrera de los maestros y las maestras, utilizando como excusa por nuestros patrones directos en el Estado, en menoscabo del derecho a la basificación, a la garantía de estabilidad y la certeza en nuestro trabajo. Segundo, exigimos a los gobiernos, tanto federal como estatal, el cumplimiento irrestricto del derecho a la seguridad social de los trabajadores, protegido en la Constitución Federal y en los diversos tratados internacionales que obligan a México en materia de derechos humanos. Para ello, debe restablecerse el régimen pensionario de solidaridad entre generaciones y eliminarse definitivamente el modelo de cuentas individuales que les obsequian un gran negocio a las empresas administradoras de los fondos para el retiro. Pero ya es más que evidente su rotundo fracaso para promover pensiones dignas. De manera urgente, demandamos que se elimine el uso de la unidad de medida y actualización, mejor conocida como la UMA, en lugar del salario mínimo para fijar el monto máximo de las pensiones que se otorgan tanto al ISSSTE como al Seguro Social. Se trata de una medida inconstitucional, más allá de la convalidación por encargo que resolvió la Suprema Corte de Justicia en febrero pasado. No menos importante, compañeros, es la demanda al gobierno del estado de Chihuahua para que provea de inmediato el sistema de protección social para los riesgos de trabajo, por jubilación, invalidez, vejez y por causa de muerte, para nuestros compañeros trabajadores de los subsistemas de educación media superior, los descentralizados del gobierno del estado, como el CONALEP, el CECITECH y el subsistema de preparatoria abierta y telebachillerato. Tercero, demandamos al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal la prohibición plena de la subcontratación para el trabajo, conocida como outsourcing, porque es una modalidad que impide a los trabajadores el ejercicio de sus derechos laborales reconocidos para quienes son contratados directamente por las empresas en las que trabajan. Muchos compañeros y compañeras trabajadoras de la educación también son víctimas de la subcontratación. Así ocurre en diversos organismos públicos de educación media superior y en la educación privada de distintos niveles. Esto aumentará, compañeros, si no se corrigen las recientes reformas legales en materia de subcontratación, en menoscabo de la certeza, la estabilidad y la igualdad en el trabajo. El outsourcing no requiere de una reforma. Este debe ser eliminado de tajo. Cuarto, compañeros, desde el seno del movimiento magisterial denunciamos la corrupción sindical
fomentada desde las cúpulas del poder para seguir manteniendo el control de los trabajadores. El charrismo sindical es un cáncer que debe ser erradicado de las organizaciones como las nuestras. Si queremos que los trabajadores tomemos las riendas de la lucha, la desaparición del caciquismo y la corrupción sindical debe ser una prioridad. Y quinto, compañeros, por el gran compromiso que tenemos con nuestra comunidad, ratificamos nuestra disposición para el regreso a las clases presenciales tan pronto haya la seguridad de que no resultará contraproducente. Por eso exigimos a las autoridades estatales y federales no conducir sus decisiones en este asunto por motivos de orden político o de orden económico. Sabemos de la gravedad de la situación en la economía del país y del mundo, pero el regreso a las escuelas debe ser cuando estemos seguros de no poner en riesgo a la comunidad escolar ni a las familias de los estudiantes. Insistimos nosotros que la vida y la salud son primero. Por la defensa de nuestros intereses y derechos comunes, compañeros, ¡viva la unidad de la clase trabajadora! Gracias. Muchas gracias, profesor Morúa. Creo que... Cabo. Sí, profesor. Adelante, profe Noel. No, estaba nomás festejando. Muchas gracias. Muy bien, creo que muy claro y concisos los planteamientos del profe Morúa y que incluso pues tienen un alcance mucho más amplio que la propia organización plantea, ¿no? Los compartimos totalmente. Sabemos que por ahí el gobierno federal finalmente ha hecho eco a los planteamientos añejos ya en cuanto a la subcontratación o el famoso outsourcing, y compartimos totalmente la opinión con ustedes. Esta subcontratación ha hecho muchísimo daño a los sindicatos y a los trabajadores en general, y estamos completamente de acuerdo, debe de ser eliminado. Y desafortunadamente, pues tanto el gobierno como en el sector económico como en el social, nada más no les checan las cuentas y se sacan de la manga por ahí algunos indicadores económicos nuevos porque tienen el poder de hacerlo, como esta famosa UMA, como la UDI en su momento para los créditos hipotecarios sobre todo. Pero en fin, ojalá este tipo de indicadores también pudieran ser eliminados, porque finalmente siempre van en afectación, ya sea del trabajador o del propio consumidor, que es uno de los roles que también jugamos precisamente como trabajadores. Muchas gracias, profesor Morúa. Enseguida tenemos la intervención de la profesora Irma Loya, también de la organización de Resiste, por parte de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra, por favor, adelante. Muy bien, pues han dicho cosas muy interesantes hasta el momento. Y sobre todo, algo fundamental en este día, la unidad de las trabajadoras y los trabajadores del mundo, del Estado en particular, de nuestro país y del mundo entero. Y bueno, más allá de las diferencias que tengamos como gremios, nos une esa lucha de reconocernos de la clase trabajadora. Y gracias a esas diferencias es que celebramos este día, todas las luchas que se dan en diferentes rincones de nuestro estado, y qué bueno que tenemos la oportunidad que a pesar de las circunstancias sanitarias podamos encontrar espacios
de coordinación, de vinculación y que lo sigamos buscando. Porque el poder económico le apuesta al desgaste. Entonces, estos pequeños ejemplos son grandes, grandes luchas que debemos valorar. Y bueno, yo, para no ser muy repetitiva con lo que han estado mencionando y desde los diferentes ámbitos de lucha, desde las diferentes áreas, no quiero volver a ser reiterativa de lo que han mencionado y por ello me voy a permitir ponerle un poquito de un toque de la memoria histórica, literaria, de las palabras que en 1989, en el libro de los abrazos, el gran e inolvidable Eduardo Galeano, que nos dejó hace 6 años, dijo acerca de esta fecha. Chicago está lleno de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está lleno de obreros y obreras. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente y nadie recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de un dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y ahí, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome entre muchos carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África. Hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando ¿a quién? Exacto, al cazador. Sigamos, yo creo que sí, celebrando cada pequeña muestra de lucha por la emancipación y por el rescate de los pocos derechos laborales que tenemos y por el alcance y por el logro de todo lo que nos falta. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, profesora Irma Loya. Creo que bastante ilustrativa su intervención.
Francamente, en lo personal, no tenía el conocimiento de que no hubiera algún monumento representativo de este movimiento del 1 de mayo, precisamente ahí en Chicago, Estados Unidos. A lo mejor es posible que no cause tanta sorpresa que se haya dado algo así en la capital del neoliberalismo, en la capital de la especulación, en la capital de la institucionalización del juego, en fin. Pero bueno, resulta sumamente interesante y en voz del maestro Eduardo Galeano, aparte de interesante, cautivador todo este relato que nos acaba de hacer favor de compartir. Muchas gracias, maestra Loya. Y bueno, recordemos que este libro es se publicó en 1989, hace 32 años. Y pues yo no creo, sinceramente, que porque lo dijo Galeano, ahora sí hayan erigido una estatua. Pero todo puede suceder, más no lo creo. Así es posible que ni siquiera en razón de eso haya habido alguna corrección histórica a lo que se comenta. Ojalá sucediera lo mismo que en Columbus, que ahí sí hay un monumento a Francisco Villa, ¿no? Maestra, muchas gracias. Y enseguida tendríamos la participación de la compañera del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la compañera de la especialidad de servicio a clientes delegada, Sagrario Melina Loya Mancilla. Por favor, Melina, adelante. Buenas tardes a todos. Pues, igual un gusto coincidir con todos ustedes, en lo cual concuerdo, creo que coincidimos en nuestras propias circunstancias en un mismo ideal, que pues, es el propósito de los ideales, son universales de cierta manera. Y pues también preparé ciertas palabras que puede que parezcan redundantes, porque el ideal es el mismo y creo que el sentimiento es semejante, pero pues se los voy a compartir de manera breve. Bueno, dice, en esta conmemoración del Día del Trabajador, la alusión a la defensa del movimiento obrero y la reivindicación de la fuerza laboral como cimientos de una estructura económica que es la que sostiene al mundo, pues es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes esta visión sindical, entendiendo también que las condiciones de salud pública hizo o hace que en apariencia el movimiento sea menos visible. Creo, o al menos en lo que nos hemos podido adaptar, creo que no es así, porque al final de cuentas la difusión también se adapta, porque así de fuerte es el ideal. Y entonces encontramos nuevos mecanismos de difusión y nichos de oportunidad para que este ideal se fortalezca y se consolide, tanto en las generaciones que ya cumplieron su tiempo laboral quizás, como en las nuevas, los que estamos comenzando de cierta manera, o los que estén por integrarse a este mundo laboral y que no vean con desesperanza la salida al mercado laboral, sino que puedan ver o visualizar que sí es posible tener condiciones dignas de trabajo, condiciones que le permitan su sustento personal, el sustento de sus familias con dignidad. Es en el presente y en el futuro en lo que se puede trabajar. Ya a los trabajadores de generaciones anteriores les tocó su lucha, y una lucha que muchas veces no alcanzamos a ser sensibles en cuanto a lo que les tocó vivir, y a nosotros nos toca defender. Pero sí veo también que hay una especie de, ¿cómo decirlo? Vamos a decirlo, pues una, no conspiración quizás, pero sí una postura hostil por parte de las empresas para hacernos creer que esta lucha no tiene sentido o que ya estamos vencidos de cierta manera, pero de todas formas sabiendo que por lo que se está luchando es algo justo y es algo digno. Al contrario, o sea, entender que la respuesta de las empresas es conforme al objetivo que estamos buscando, por lo cual pues es la intención fortalecerse. Esta persecución también ha encontrado, aún con esta pandemia, la manera de pues desvirtuar un poco lo que es la lucha, porque para
o en algunos sentidos sí estamos en medio de condiciones de pandemia y en otros sentidos no lo estamos, siguiendo con los ataques tanto sutiles como muy directos respecto a la lucha sindical. Ahí la pandemia no detuvo nada, sino al contrario lo hizo más voraz y lo hizo de cierta forma más cruel, pero eso no nos desanima. Como les comenté ahorita, o sea, no son grandes cosas las que se piden y no es algo nuevo ni es un tema agotado, al contrario, debe también tomar en cuenta diferentes, pues el contexto, adaptarse, el doctoral es lo mismo e incluso en lo filosófico también puede ser lo mismo, nada más que las formas han cambiado un poco, pero pues ¿qué es lo que se pide? O sea, jornadas laborales con un sentido humano, con una remuneración justa, como les comentaba, para permitir una certidumbre respecto a la vida actual y a la vida del futuro y que no se vuelva, pues, la vida en sí una especie de pesar. Yo como trabajadora perteneciente al sindicato de telefonistas de la República Mexicana me siento muy orgullosa de haber participado en estas jornadas o de estar participando en estas jornadas en defensa de nuestros derechos, con el respeto a las medidas sanitarias que pues tampoco son novedosas, ¿verdad? O sea, es un respeto para poder salvaguardar nuestra salud pública y también con respeto a las instituciones de cierta forma, como todos los recursos que hemos utilizado hasta el momento creo que han sido bastante pacíficos y bastante sustentados tanto en lo legal como en lo ético, por decirlo de cierta manera. Y como también les mencioné ahorita, no nos ha tocado una lucha tan frontal en el sentido, pues, trabajadores que incluso perdieron sus vidas o lo perdieron todo. A nosotros nos toca cobijarnos de ese ideal y sembrar semilla para las siguientes generaciones. Aún con el contexto complejo que estamos viviendo y que solamente nos recuerda que los esquemas de salud están agotados, que también tiene sus propias problemáticas y sobre lo cual recordamos también que desgraciadamente el acceso a una salud digna es difícil, lo ha sido difícil. Es parte del contexto que nos toca vivir. Esta lucha va a seguir pues hasta que la humanidad termine de cierta manera, porque siempre va a haber este tipo de ataques, pero pues al contrario, eso nos fortalece. El propósito de este movimiento es fuerte y yo creo que es posible, con todo lo que se conoce en cuanto a indicadores económicos, en cuanto a, en nuestro caso, la importancia de las telecomunicaciones en todo lo que ha sido esta pandemia, que lo coloca como pues una herramienta fundamental para seguir más o menos con nuestras vidas o con otras dinámicas. Quizá las telecomunicaciones se han vuelto importantes y fundamentales y siguen siendo y seguirán siendo de esta manera, pues hasta, no sé, tiempos que tal vez no alcancemos a visualizar. Les reitero mi agradecimiento por esta oportunidad de tomar la palabra, porque aun cuando de manera muy directa pues se reciben este tipo de hostilidades, eso hace que recuerde que toda esta lucha es importante y en sus respectivas trincheras, como mencionaban ahorita, también les deseo y les abrazo fraternalmente de parte de todos los telefonistas. Gracias. Compañera Melina, muchas gracias. Compartimos totalmente, al final de cuentas, formamos parte de la misma organización, compartimos totalmente tus puntos de vista y bueno, tienen ustedes como telefonistas jóvenes y como representantes sindicales jóvenes también una responsabilidad enorme de tratar de dejar las condiciones de trabajo y, como comentabas, de seguridad social a los próximos trabajadores sindicalizados que ingresen a esta o alguna otra de las empresas. Pues no es cosa fácil, pero sabemos que son jóvenes 100% comprometidos con la causa y sabemos que encontrarán la mejor manera de
de hacer frente a estos retos nada fáciles que se están presentando y que se van a seguir presentando en un futuro cercano. Muchas gracias, Melina. Creo que siempre es un gusto saludar a los viejos y a los nuevos amigos. Siempre es un gusto saludarlos, a los representantes de los trabajadores, como comentaba Tania en su intervención, que forman parte del movimiento obrero más auténtico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por parte del movimiento obrero no oficial. Y bueno, mientras podamos seguirlo haciendo de esta o de alguna otra manera, ojalá que el próximo encuentro pueda ser de manera presencial, podamos saludarlos. Y bueno, le cederíamos la palabra al profesor Ramón Hernández González para que nos hiciera favor de cerrar y clausurar este evento conmemorativo del 1 de mayo. Profesor, muchas gracias y adelante, por favor. Gracias, compañero. Sin duda, hoy en tiempos de pandemia, los trabajadores tenemos que ser mucho más creativos con el fin de tener espacios de expresión que permitan hacer patente nuestras demandas centrales como movimientos organizados. Agradecemos a todas las organizaciones solidarias que hoy están participando en este evento por mantener vigente la voz de los trabajadores ahora en condiciones tan difíciles como las que estamos viviendo, que nos obligan a innovar para encontrar nuevas formas de expresar nuestras demandas y mantener viva la voz de todos los trabajadores en búsqueda de mejores condiciones de trabajo que permitan alcanzar una vida mejor para sus familias. Sabemos de su historia y trayectoria que los hacen portavoces de sus exigencias y que hoy en el marco de este 1 de mayo inédito, estamos aquí para hacer patente nuestra inconformidad por las injusticias que se cometen en nombre de la modernidad y las ganancias de los dueños del dinero. A través de esta voz, damos por terminado este evento tan significativo para la historia de todos los trabajadores del mundo y de nuestro país y nuestro estado. Y esperamos que pronto se avisoren mejores tiempos que abran la brecha hacia la esperanza de una vida mejor. Gracias a todos y a todas por su presencia en este día con gran historia para los trabajadores del mundo y de nuestro país. Muchas gracias a todos y esperemos en la próxima ocasión que nos veamos pudiera ser en mejores condiciones que las actuales. Muchas gracias. Gracias.